En los últimos años, hemos podido ver en muchas marchas del Día del Orgullo a personas del colectivo LGTBI con camisetas y banderas con la cara del Che. Ante las numerosas imágenes de homosexuales portando la imagen del Che Guevara, muchos anticomunistas y sobre todo elementos liberal-libertarios empezaron una campaña para hacer ver al colectivo LGTBI que el Che era un sangriento homófobo al que no hay que reivindicar. No son pocos los críticos que afirman que si el Che estuviera vivo, mandaría a los homosexuales a campos de trabajo o al paredón. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Era el Che homófobo? En este vídeo voy a explicar ciertas cuestiones muy importantes respecto a este tema y voy a explicar lo que se esconde detrás de las críticas que realizan estos elementos anticomunistas. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! No es raro ver camisetas y estandartes del Che en las marchas del Día del Orgullo. ¿Puede llegar a ser una contradicción que en el Día del Orgullo se muestre al Che cuando existen cientos de personajes históricos más importantes dentro de la historia del movimiento homosexual? Tal vez sí. Es indudable que el Che puede encajar mejor en protestas antiimperialistas o en concentraciones a favor de Cuba. Pero no está de más que los que luchan por los derechos de los homosexuales se identifiquen con el ideal guevarista y quieran reivindicar la figura del Che. El Che Guevara es tal vez uno de los personajes y símbolos que mejor encarna la revolución, y en este sentido, toda persona que converja con esa misión tiene el derecho a reivindicar al Che. Faltaría más. No obstante, los anticomunistas critican estos hechos y tachan de ignorantes a los homosexuales que portan al Che, porque según ellos, el comandante hubiera mandado a todos a los campos de trabajo de Cuba para convertirlos en verdaderos hombres. No es difícil llegar a la conclusión de que la misión de los liberal-libertarios de mostrar al Che como un homófobo responde al objetivo de alejar a los homosexuales del marxismo, del antiimperialismo y del antifascismo para atraerlos al libertarismo. Aunque sorprenda a mucha gente, el movimiento homosexual ha estado fuertemente ligado con el movimiento obrero, y los disturbios de Stonewall con sus enormes comillas, el colectivo inglés Lesbians and Gays Support the Miners, que protestaron contra Thatcher, o que la Rusia soviética fuera el primer estado del mundo en despenalizar la homosexualidad, demuestra que los homosexuales que pertenecen a la clase trabajadora siempre han sido conscientes de la ideología que realmente defiende sus intereses. Los anticomunistas, queriendo alejar a estas personas de la influencia del marxismo, muestran al Che como un torturador de homosexuales y les prometen un mundo donde tengan plena libertad, omitiendo siempre que existan las clases no existirá libertad plena y para todos, sino que será la libertad para una clase en detrimento de la otra. Otro de los aspectos que se debe destacar de la misión de los libertarios y de los anticomunistas de proteger a los homosexuales del Che es que a estos sectores jamás les ha interesado los derechos de los homosexuales, y parece ser que ahora quieren contagiarlos con su mundo utópico donde todo sea libertad y se proteja la libertad individual. En el caso de España, me llama poderosamente la atención que sea Vox quien quiera proteger a los homosexuales del Che, cuando durante años han pedido que no se celebre el Día del Orgullo en Madrid, e incluso el secretario general del partido, Ortega Smith, dijo que llevaría esos desfiles a la casa de campo. Y ahora estos elementos pretenden erigirse como los protectores de los derechos de los homosexuales. Toda una paradoja, la verdad. Bien, pues todos estos sectores muy anticomunistas, muy antiprogres y superamantes de la libertad que pretenden proteger a los homosexuales del Che, que por cierto, lleva muerto desde hace 55 años, han orquestado toda una campaña de desprestigio contra el Che. Antes de nada, es importante conocer cuáles son los pilares fundamentales de esta campaña y los argumentos más importantes que ofrecen para defender sus posiciones. La campaña "El Che era homófobo" se basa sobre los siguientes puntos. El gobierno revolucionario en el que se encontraba el Che mandó a miles de homosexuales a las unidades militares de ayuda a la producción o las UMAP para reprimirlos e incluso asesinarlos. Existen muchos testimonios de supuestos conocidos del Che que afirman que él odiaba y ridiculizaba a los homosexuales y que, según la teoría del hombre nuevo del Che, él criticaba a los homosexuales. Estos son los argumentos de los que pretenden demostrar que el Che era homófobo. Pero, ¿qué hay de cierto en todas estas acusaciones? Bien, pues a continuación voy a analizar cada acusación y demostrar la manipulación de los hechos que hacen estos elementos anticomunistas. 1. Los homosexuales en las unidades militares de ayuda a la producción o las UMAP de Cuba.
Voy a empezar con esta acusación, ya que es la acusación más fuerte y violenta que hacen los anticomunistas al Che. Según los acusadores del Che, él mandó a los homosexuales a los mal llamados gulags cubanos para acosarlos, golpearlos, torturarlos e incluso asesinarlos. De ahí que los anticomunistas defiendan que el Che fue un torturador de homosexuales. Primeramente, es importante decir ¿qué fueron las UMAP? Ya que creo que mucha gente no conocerá lo que fueron las UMAP de Cuba. Bien, las unidades militares de ayuda a la producción eran campos de trabajo que existieron en los primeros años de la Cuba revolucionaria, concretamente de 1965 a 1968. A dicho campo fueron enviados personas que por diversos motivos no querían hacer el servicio militar obligatorio y las personas que eran rechazadas por las autoridades revolucionarias para prestar ese servicio, y ese fue el caso de los homosexuales. Me imagino que a mucha gente le vendrá a la cabeza los gulags soviéticos, pero existe una diferencia notable entre los gulags y las UMAP. Los gulags eran campos de trabajo correccionales y las UMAP eran campos de trabajo para gente que no realizaba el servicio militar obligatorio. Aún así, quiero subrayar que los gulags tampoco eran campos de concentración o de exterminio, y si queréis saber más, mirad el vídeo que hice sobre los gulags. Las UMAP fueron creadas, en palabras de Fidel, por la necesidad de una movilización masiva en toda la isla para que los ciudadanos fueran entrenados en la defensa militar. Hay que recordar que en 1961 el gobierno revolucionario de Cuba tuvo que repeler un intento de invasión por parte de los contrarrevolucionarios y mercenarios cubanos apoyado por Estados Unidos. Posteriormente, conocieron el plan que tenía Kennedy de invadir Cuba con la Operación Mangosta y, en octubre, tuvieron que lidiar con la crisis de los misiles con la que casi desataron una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pese a que Estados Unidos prometió a la URSS que nunca más intentaría tomar la isla, la amenaza estadounidense y de sus mercenarios estaba ahí. Por ello, el gobierno revolucionario de Cuba necesitaba formar a la población militarmente. Para la formación militar de la población, se impuso el servicio militar obligatorio como en la mayoría de los países del mundo, y ojo, actualmente lo es en varios países del mundo como Grecia, Austria, Finlandia, Dinamarca, Corea del Sur o Brasil. Existían casos en los que ciertas personas practicaban la desobediencia y se negaban a hacer el servicio militar, por lo que eran detenidos y llevados a la SUMAP. Pero también existían casos en los que las autoridades revolucionarias rechazaban a personas para el servicio militar, y ese era el caso de los homosexuales o el de los testigos de Jehová. ¿Por qué no admitían a los homosexuales en el servicio militar? Bueno, no los consideraban aptos para formar parte del ejército revolucionario. Sí, eso es así y está mal, todo hay que decirlo. Es fácil mirar los hechos con la mentalidad que tenemos hoy. Sin embargo, la mentalidad que tenían los revolucionarios cubanos de 1965 se encontraba en la línea de la mentalidad común de todas las sociedades del mundo de aquella época. Y con esto no quiero decir que estuviera bien, no me tergiverséis que os veo venir. Lo que quiero decir es que la percepción que se tenía en los años 60 respecto a los homosexuales era la misma percepción que tenían las autoridades revolucionarias de Cuba, e incluso me atrevería a decir que en países capitalistas como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, la actitud para con los homosexuales era mucho peor. El hecho es que muchos homosexuales cubanos que no eran aceptados en el servicio militar obligatorio eran trasladados a la SUMAP. Claro, esto da pie al argumento de que Fidel y el Che crearon campos de concentración para homosexuales, pero es que las SUMAP no fueron creadas para eso. Ni siquiera el objetivo de los barbudos era ponerlos a trabajar hasta morir. El gobierno revolucionario llevó a la SUMAP a las personas que según ellos tenían que ser reeducadas por el trabajo. Está claro que la máxima de "el trabajo os hará hombres" también ha alimentado a la falacia anticomunista de que se mandaba a los homosexuales a la SUMAP para convertirlos en hombres rudos y viriles. Sin embargo, no existen pruebas de que esa máxima existiera, y de existir, tampoco hay pruebas que fuera dirigido a los homosexuales o a la gente que se escaqueaba del servicio militar, que también eran llamados como flojos. El quid de la cuestión está en que los revolucionarios veían a los homosexuales como enemigos u opositores potenciales que debían ser reeducados por el trabajo, pero no se puede considerar a la SUMAP como campos de concentración para homosexuales porque allí había personas por diversos motivos y la mayoría de ellos fueron personas que intentaron escaquearse del servicio militar obligatorio y,
como no, contrarrevolucionarios, que no debían haber llevado a los homosexuales a la SUMAP. Bien, estoy de acuerdo con eso, pero lo que no se puede pedir en un mundo donde se perseguía a los homosexuales y donde la homosexualidad estaba considerada como una enfermedad que se podía curar, que en ese mundo los cubanos fueran diferentes. Es que es algo irreal. Los anticomunistas hablan de la SUMAP y los homosexuales, pero omiten la situación en la que se encontraban los homosexuales en los países capitalistas. Voy a refrescaros la memoria. En los años 60, en vuestro querido Estados Unidos, se practicaban electroshocks a los homosexuales. Es más, las leyes antisodomía fueron abolidas en todo el territorio estadounidense en 2003. En Reino Unido, los homosexuales se sometían a tratamientos hormonales. En Jamaica, la homosexualidad estaba penada con la cárcel, e incluso algunos homosexuales fueron condenados a pena capital. En Chile, la homosexualidad no fue despenalizada hasta 1999, e incluso la propia OMS, Organización Mundial de la Salud, no eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales hasta 1990. Seamos serios. Teniendo todo esto en cuenta, ¿pretendéis que el gobierno revolucionario de Cuba fuera diferente? Bueno, de hecho sí lo fue, porque los homosexuales fueron forzados a trabajar, sí, pero no fueron sometidos a electroshocks, a tratamientos de hormonas, ni fueron asesinados, porque en la SUMAP no fue ejecutado ningún solo homosexual. Además, los anticomunistas esconden lo que realmente se hacía en la SUMAP, ya que les interesa venderlas como gulags cubanos para alimentar su campaña de que el Che era homófobo. La SUMAP eran unidades de trabajo para esas personas que no realizaban el servicio militar obligatorio. En aquellos campos de trabajo, la mayoría de los trabajos estaban relacionados con el trabajo agrícola, como la zafra de caña de azúcar, y se les pagaba 7 pesos cubanos, la misma cantidad que se pagaba a las personas que se encontraban en el servicio militar obligatorio. Aunque es cierto que las personas que se encontraban en la SUMAP estaban controladas, tenían los domingos libres e incluso podían recibir visitas bajo unas condiciones bien delimitadas. Todo esto no quita que dentro de la SUMAP las autoridades revolucionarias cometieran desmanes con los homosexuales que se encontraban allí e incluso fueran golpeados por su condición sexual. Aquello ocurrió y hay que condenarlo rotundamente. Pero para que os deis cuenta de que no se puede imprimir un carácter homófobo a la SUMAP, ya que eran unidades de producción, os voy a contar 2 anécdotas que desmienten la insistencia anticomunista. 1. Las golpizas a los homosexuales y los abusos de poder en la SUMAP llegaron a oídos de los aparatos del Estado cubano. De este modo, 100 personas de las juventudes del Partido Comunista de Cuba se infiltraron en la SUMAP e hicieron llegar al propio Fidel Castro lo que ocurría allí. Aquello fue el primer paso para empezar con el desmantelamiento de la SUMAP. 2. En otra ocasión, fue el propio Fidel Castro quien se infiltró en la SUMAP y observó con sus propios ojos los abusos de poder de ciertas personas que se encontraban al mando y las bromas, entre comillas, que gastaban algunos encargados de los campos a los residentes. Lo que Fidel vio le valió para tomar la decisión de clausurar definitivamente la SUMAP. Estos 2 hechos desmienten que el gobierno revolucionario usaba la SUMAP para golpear, torturar y ejecutar a los homosexuales, y que pese a la mala consideración que los revolucionarios tuvieron con los homosexuales, no se puede defender que quisieran exterminarlos por su condición sexual en aquellos campos. En este sentido, Fidel Castro pidió perdón por los abusos de poder cometidos en la SUMAP y por el maltrato que sufrieron los homosexuales en ellas. Me gustaría saber cuántos presidentes han hecho esto en la historia. Os he hablado de lo que era en la SUMAP, por qué fueron los homosexuales allí, e incluso os he admitido los desmanes que se dieron dentro de esos centros. Y muchos os estaréis preguntando, oye, ¿y lo de que fue el Che quien mandó a los homosexuales a la SUMAP para torturarlos y asesinarlos? Tranquilos, esto lo he dejado para el final de este primer punto. Pues bien, eso es mentira, y es muy sencillo de demostrarlo. Las SUMAP fueron creadas en noviembre de 1965 y se encontraba bajo la supervisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sin embargo, el Che Guevara salió de Cuba para dirigirse al Congo a intentar expandir la revolución en abril de 1965. Entonces, ¿cómo pudo el Che crear la SUMAP y mandar allí a los homosexuales si ni siquiera se encontraba en Cuba? ¡Vaya misterio!
Es tan absurdo seguir defendiendo esa acusación sobre el Che que basta con mirar las fechas para saber que es mentira. Inténtenlo otra vez, queridos haters. 2. Existen muchos testimonios de supuestos conocidos del Che que afirman que odiaba y ridiculizaba a los homosexuales. Después de haber visto cómo en el anterior punto los anticomunistas echan mano de falacias para justificar la supuesta implicación del Che Guevara en la SUMAP, cuando la verdad es que ni siquiera se encontraba en Cuba cuando se abrió la primera UMAP, toca hablar del segundo punto de la campaña "El Che era homófobo". Este segundo punto es la siguiente crítica más común que suelen hacer los anticomunistas para defender la homofobia del Che. Pero, ¿será verdad? Bien, para hacer todos mis vídeos, aparte de acudir a las fuentes que defienden mi postura, también leo los artículos y los textos de los anticomunistas. La lectura de estos artículos me es indispensable para conocer cuáles son las mentiras que utilizan para poder desmontarlas, y en cuanto a este segundo punto, la verdad que me he quedado boquiabierto del nivel tan bajo que he encontrado en internet. Antes de nada, quiero decir que todos los artículos que he encontrado en internet y que tachan al Che de homófobo son casi idénticos. Cambia el autor, pero los textos y los ejemplos que proporcionan para justificar su postura anti-Che son siempre las mismas. Por ejemplo, un tal Manuel Villatoro en El País defiende que el Che llegó a llamar a los homosexuales pervertidos sexuales sin aportar ninguna fuente, y lo mismo hace Alfredo Serra en su artículo para Infobae. El periodista Villatoro, más adelante en su artículo, cita el trabajo de la profesora de la Universidad Warwick, Stephanie Panichelli Batalla, conocido como El testimonio en la Pentagonia de Reinaldo Arenas. En ese trabajo asegura que el Che despreciaba a los gays porque rechazaban su naturaleza masculina y tenían una forma de ser afeminada. Bien, he buscado en esa obra la fuente en la que Stephanie se basa para justificar que el Che despreciaba a los homosexuales por rechazar la masculinidad y ser afeminados. Y no consta de ninguna fuente. Stephanie simplemente lo dice como si fuese una verdad absoluta conocida por todos y que como tal no puede ser discutida. El periodista Alfredo Serra ni siquiera se molesta en aportar una fuente y escribe lo siguiente: según testimonios de muchos que lo conocieron, era un homófobo fanático y también lo era Fidel. Querido Alfredo, ¿qué testimonios? ¿A qué personas has preguntado? ¿Cuáles son tus fuentes? Recuerdo que los autores de estos artículos son periodistas profesionales que trabajan para distintos periódicos escribiendo artículos, y no pongo en duda que tengan buenos artículos, pero estos dos artículos en los que intentan tachar al Che de homófobo son un claro ejemplo de lo que no debe hacer un periodista o un columnista. Creo que es muy triste que para justificar sus posturas tengan que valerse de chismes y del típico recurso de según testimonios. He de admitir que yo también he realizado una búsqueda exhaustiva de citas del Che sobre la homosexualidad y los homosexuales. He buscado testimonios reales con fuentes fiables que afirmaran que el Che era homófobo y que despreciaba a los homosexuales. Y he de admitir que no he encontrado absolutamente nada. Sí he encontrado críticas hacia el Che por ser muy masculino y rudo, aunque eso es sabido por todos, pero eso no implica homofobia ni hostilidad hacia los homosexuales. Lo único que he encontrado relacionado con la homofobia ha sido una cita de Fidel Castro diciendo lo siguiente en 1965. No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista. Una desviación de esta naturaleza está en contradicción con el concepto que tenemos sobre lo que debe ser un militante comunista. Y algunos dirán, no era el Che Guevara, pero era Fidel Castro, y habla de desviación. Sí, así es. Pero la campaña que iniciaron los anticomunistas para criticar a los homosexuales que llevaban la camiseta del Che Guevara no era para mostrar a Fidel como un homófobo, sino al Che Guevara. Así que nuevamente no podéis demostrar la supuesta homofobia del Che. Aún así, las declaraciones de Fidel Castro hoy no tendrían cabida y seguramente él jamás las pronunciaría en el contexto en el que nos encontramos hoy. Pero en 1965, desgraciadamente, era el pensamiento más extendido en todo el mundo, y pensar que Fidel Castro pensaría de otra manera en aquellos años es ser idealista.
Pero es que eso tampoco demuestra la homofobia de Fidel, simplemente muestra el rechazo de Fidel a que los homosexuales puedan ser comunistas o militantes comunistas. Un análisis penoso en mi opinión, pero en la línea de aquellos años. No he podido encontrar citas y fuentes que confirmen la homofobia del Che sencillamente porque no existen. Y un historiador o periodista que intente demostrar algo tan importante como la homofobia del Che no puede valerse de chismorreos y de la falacia de según testimonios, porque eso equivale a la mentira y deja en muy mal lugar a la persona que lo escribe. ¿Que el Che seguramente compartía el pensamiento de Fidel? Pues lo más seguro que sí, pero de lo que se trata es de demostrarlo y no tirar de suposiciones. No existe ninguna fuente fidedigna que pueda asegurar que el Che dijera esas cosas, de modo que la supuesta homofobia del Che que defendían esos testimonios son una mentira como una catedral de grande. 3. La teoría del hombre nuevo del Che criticaba a los homosexuales. La teoría del hombre nuevo del Che es el último recurso demagógico de los anticomunistas para justificar que el Che era homófobo. El Che Guevara dedicó todo un libro titulado El socialismo y el hombre nuevo para explicar a las masas su concepción de hombre nuevo. En este sentido, quiero preguntar a los anticomunistas que critican al Che, ¿os lo habéis leído? Ya sé que no os lo habéis leído, porque si lo hubierais hecho, no justificaríais la homofobia del Che con la teoría del hombre nuevo. ¿Por qué usan los críticos la teoría del hombre nuevo para justificar la homofobia del Che Guevara? Bien, basándome en los artículos periodísticos que he citado antes de El País e Infobae, podría mencionar muchos más artículos, pero es que son copias exactas de estos dos. Pues el periodista del País afirma que el ideal del hombre nuevo iba indisolublemente ligado al arquetipo de varón y cita al periodista Carlos Alberto Montaner, que dice lo siguiente: el hombre nuevo debía ser un hombre vigoroso, gallardo, trabajador, patriota, desinteresado, heterosexual, monógamo y austero. El periodista de Infobae va más allá diciendo que el concepto de hombre nuevo, como la descripción del ideal de soldado revolucionario cubano, tiene indiscutibles puntos de contacto con los preceptos del nazismo. Este periodista está ligando el nazismo con las ideas del Che. Todo esto demuestra que ni siquiera se han molestado en leer la obra del Che en el que explica su teoría. En las más de 400 hojas que tiene el libro El socialismo y el hombre nuevo, no existe ninguna sola frase que el Che afirme que ese hombre nuevo debía ser un hombre vigoroso, gallardo, trabajador, patriota, desinteresado, heterosexual, monógamo y austero. Si no, buscarlo por vosotros mismos y veréis que no existe esa cita. Y ni qué decir que si uno lee la obra del Che, no va a encontrar ningún solo punto de encuentro entre el nazismo y el guevarismo. Otra cosa que sí quiero aclarar es la razón por la que el Che emplea el término hombre y no ser humano o persona. Si uno conoce la gramática española, sabrá de sobra que hasta hace relativamente poco el apelativo de hombre ha sido utilizado frecuentemente como sinónimo de persona o ser humano. Es más, aún se sigue utilizando como tal. Entonces, cuando el Che habló del hombre nuevo, habló de la idea que tenía él sobre cómo debería ser la persona revolucionaria, el ser humano revolucionario y comunista, no únicamente el hombre. Continuando con la teoría del Che, tengo que explicar brevemente en qué se basa el concepto guevarista del hombre nuevo. Bien, el Che, huyendo del típico humanismo burgués, se acerca a la idea de humano que tenían Marx y Engels. En este sentido, el Che propone la idea de un humanismo con perspectiva de clase. Para él, y cito al Che, la liberación del hombre y la realización de sus potencialidades no pueden realizarse más que por la revolución de los obreros, campesinos y demás clases explotadas que elimina la explotación del hombre por el hombre e instaura la dominación racional y colectiva de los hombres, y con esto se refiere a los proletarios, sobre su proceso de la vida social. Siguiendo con su análisis, para él, ese hombre, ese ser humano, debe estar movido por una ética personal correcta, basada en la solidaridad y el bien común, en el que el trabajo de ayudar a los demás sin necesidad de ningún incentivo material para ello, sea el pilar fundamental de la labor humanista de ese nuevo hombre. Además, el Che da una importancia significativa al colectivo, elevándolo por encima de lo individual, y al internacionalismo
nacionalismo proletario con el que instó a los revolucionarios cubanos a sentir como suyas las desgracias de los miles de explotados en el mundo. A grosso modo, esto era lo que el Che defendía con su idea del hombre nuevo. Si queréis saber más sobre ese concepto, leer el libro del Che, que él os lo explicará mejor que yo. No obstante, en su idea del hombre nuevo no se encuentra nada a lo defendido por los críticos que intentan tachar al Che de torturador de homosexuales. En su libro y en sus discursos a la juventud, con el que instó que debían trabajar para moldear sus espíritus para convertirse en hombres nuevos, no se encuentra nada de que ese hombre nuevo debía ser rudo, vigoroso, masculino o heterosexual. Estas acusaciones son totalmente infundadas y demuestra que los anticomunistas deben basarse en la mentira sistemática para defender sus posturas y luego nos llaman adoctrinados a los comunistas. Es que tiene tela. Para ir terminando con el vídeo, quiero hacer una pequeña conclusión sobre las acusaciones homofóbicas que hacen los anticomunistas al Che. Las UMAP existieron y se maltrataron a los homosexuales en ellas. Sin embargo, es mentira que él las dirigiera o que las organizara, como defiende Guillermina Sutter Schneider, asistente de investigaciones del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global, en su artículo ¿Eres gay? El Che Guevara te hubiera enviado a un campo de concentración, porque el Che ni siquiera se encontraba en Cuba para cuando se abrió la primera UMAP. La supuesta actitud homófoba del Che debe ser justificada por la típica falacia de según testimonios, y eso es igual a mentir, ya que yo mismo puedo acusar a cualquiera de homófobo o misógino utilizando el recurso de según testimonios, pero si no adjunto fuentes y no lo demuestro, puedo meterme en un problema muy grande. Incluso si fuera denunciado, perdería el juicio por decir calumnias. Estos elementos, para afirmar que el Che dijo esas cosas, tienen que valerse de chascarrillos y de rumores, algo que va en contra de toda objetividad. Y en cuanto al concepto de hombre nuevo del Che, él, en las 400 hojas que tiene el libro, no habla en ningún momento de que ese hombre nuevo debe ser masculino, heterosexual y rudo, sino más bien al contrario, internacionalista, colectivo y solidario, términos opuestos a los que intentan achacar al Che. Uno de los errores más grandes que cometen estos anticomunistas es intentar tachar a la mayoría de los países y personajes conocidos del comunismo y del socialismo de homófobos, porque en el siglo pasado no les dejaban casarse o la homosexualidad estaba penada. Y mi pregunta es, queridos haters, ¿y cuál era la actitud de los países capitalistas para con la homosexualidad en aquellos años? Era peor. En este vídeo he hablado de las terapias de electroshock que se aplicaba a los homosexuales en Estados Unidos, las penas de cárcel o de muerte que se aplicaba en Jamaica o Chile. Entonces, ¿no será que la actitud negativa hacia los homosexuales era lo común a mediados del siglo pasado independientemente de si la sociedad era capitalista o socialista? Obviando esta cuestión, siempre esconden lo que hicieron los países capitalistas que hoy se muestran súper defensores del movimiento LGTBI. Aún así, los anticomunistas esconden cuestiones tan importantes como que la URSS, o concretamente la Rusia soviética, fue el primer país del mundo en despenalizar la homosexualidad, o que la RDA despenalizó la homosexualidad mucho antes que la RFA, o que la propia Cuba de Fidel despenalizó la homosexualidad en 1979, mientras que la mayoría de los países del mundo estaba considerado como una enfermedad mental. Incluso esto era defendido por la Organización Mundial de la Salud, que en 1970 se aprobó la ley de ostentación homosexual en Cuba. Sí, es cierto, y fue un auténtico error, pero no duró ni siquiera una década. En los países capitalistas existieron leyes que prohibían las relaciones entre personas del mismo sexo, como las leyes antisodomía de Estados Unidos, el artículo 175 de Alemania, la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social de España o el artículo 28 de Reino Unido. Pero es que aparte de todas estas leyes en contra de los homosexuales, la misma sociedad reaccionaba, condenaba y se mostraba hostil ante las manifestaciones de afecto de personas del mismo sexo en la calle. Es más, aún se da. Entonces, ¿el Che era homófobo? El Che tenía la misma percepción que el del resto de las sociedades de mediados del siglo pasado. En ese sentido, no se diferenciaba en nada. Lo importante es demostrar que el Che hubiera llevado acciones políticas en contra de los homosexuales y de sus derechos. Sin embargo, esto solo puede ser defendido partiendo de acusaciones infundadas y de falacias sin objetividad
utilidad alguna. También he demostrado la inconsistencia de la relación del Che con la SUMAP, y también he desmontado el supuesto carácter homófobo de estos centros de trabajo. Y ojo, que en ningún momento he negado que se maltratara a homosexuales en la SUMAP. No estoy diciendo eso, que os encanta tergiversar lo que digo. Los anticomunistas no pueden demostrar lo que dicen más que con mentiras y falacias, así que desconfiad cuando alguien os diga que el Che era homófobo, o simplemente cuando un anticomunista intente demostraros cuán perjudicial es el comunismo, porque como veis, sus fuentes son falsas. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que desmontara alguna otra mentira anticomunista? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!